Tengo 78 años y me pasé casi toda la vida jurando que mi silencio era pura sabiduría y que este cansancio que cargo era el precio justo por una vida bien vivida. Lo que te vengo a decir hoy no es el tipo de consejos que vas a hallar en las tarjetas del Día de las Madres o en esos brindis melosos sobre el sacrificio de la mujer, porque la neta es mucho más fría y urgente que esos adornos. Viví décadas siendo el cimiento de toda una casa, aguantando el peso de los sueños y las frustraciones de medio mundo, mientras mi propia voz se volvía un susurro que ni yo misma alcanzaba a oír. Tienes que entender que el tiempo no perdona nuestra generosidad de más y que, si te sigues entregando hasta que no te quede nada, el mundo simplemente va a agarrar tu oferta y se va a seguir de largo sin voltear atrás. Yo desperté muy tarde y ahora cargo con el peso de saber que mis manos cuidaron a 3 generaciones, pero si me preguntas qué hice nada más para mí en los últimos 40 años, te voy a tener que responder con el silencio más absoluto y desgarrador. Durante décadas caminé con la certeza de que iba por el camino del bien, siguiendo al pie de la letra cada regla invisible que la sociedad nos ensartó a las mujeres de mi tiempo. Fui la esposa que entendía todo sin que le dijera ni pío, la madre que jamás se quejaba de las desveladas y la que hacía malabares con 1000 platos sin dejar que se le cayera ni uno solo. Me sentía muy acá cuando me decían supermujer, pensando que ese título era una medalla de honor, cuando la verdad era una etiqueta que me amarraba a una servidumbre voluntaria y calladita. Creía ciegamente que el amor era como una cuenta de servicios, que mientras más me anulara y más les facilitara la vida a los demás, más me iban a querer, a respetar y, por fin, a ver. Era una normalidad de mentira, una rutina de cuidados que parecía llenar mis días, pero que en realidad solo estaba cavando un pozo profundo donde fui enterrando mis ganas, mis gustos y quién era yo de verdad. Seguí todos los consejos de las abuelas y las tías, esas que me enseñaron que la paciencia era la mayor virtud de una mujer y que el hogar era su reino sagrado. El problema es que nadie me avisó que, en ese reino, yo era la única que no tenía derecho a trono, sino nada más a una silla en la cocina o a un lugar para escuchar a todos en el sofá. Vivía para ver mi utilidad en los ojos de mi marido y de mis hijos, celebrando sus logros como si fueran míos, porque yo ya no tenía victorias propias que festejar. Pensaba que estaba dejando un legado de unión, pero hoy me doy cuenta de que solo creé un ambiente donde todos estaban tan cómodos que ni notaron que yo me estaba borrando. Esa entrega total no fue una elección, fue un piloto automático alimentado por esta cultura que romantiza que las mujeres vivamos en el grito y que le llama a amor incondicional a descuidarse a una misma. Mi error no fue un drama de película, sino una cadenita de decisiones diarias que parecían lo más responsable del mundo. Me volví experta en decir luego, el curso de pintura para cuando crecieran los chamacos, el viaje con las amigas para cuando hubiera más lana, y el libro en el buró para cuando la casa por fin estuviera en silencio. El detalle es que el luego es un horizonte que se aleja mientras caminas, y me pasé 30 años corriendo tras una calma que nunca llegó. Me sentía muy fregoncita por aguantar todo, por ser la que resolvía los pleitos, la que se sabía todos los cumpleaños y la que nunca dejaba el refri vacío, sin darme cuenta de que estaba maleducando a todos a mi alrededor para que dependieran de que yo me hiciera a un lado. Cada que me tragaba una respuesta para no armar bronca, o que me pasaba el domingo metida en la cocina mientras todos descansaban en la sala, yo solita firmaba mi contrato de invisibilidad. La gente me aplaudía, me decían que era el pilar de la familia, y eso me servía de anestesia para el cansancio que ya me calaba hasta los huesos. Sentía un orgullo medio culposo de ser indispensable, creyendo que yo era la que sostenía las paredes, pero no veía que ser indispensable era mi propia cárcel de oro. Estaba tan ocupada siendo el soporte de todos que se me olvidó construir mi propio piso. Pensaba que si cuidaba bien el jardín ajeno, luego cuidarían el mío, pero eso, la neta, nunca pasó. Hoy veo hacia atrás y me doy cuenta de cómo repetí ese error una y otra vez, poniendo las necesidades de los demás por encima de mi salud o de mi paz. Iba a trabajar con calentura para no dejarle la carga a los compañeros. Escuchaba las penas de medio mundo aunque me estallara la cabeza, y todo lo hacía con una sonrisa. Parecía lo correcto, lo que hace una buena persona, y ahí es donde está el peligro, porque el mal que nos hacemos a nosotras mismas casi nunca tiene cara de villano. Tiene cara de deber cumplido y de sacrificio necesario, y por eso es tan difícil pararle antes de que se te acabe el tiempo. Vi pasar mi vida como si fuera una extra en una película que era mía, aplaudiendo el éxito de los demás desde la primera fila mientras mi propio escenario se llenaba de polvo. Capaz que tú estás haciendo lo mismo ahorita mismo mientras me escuchas,
creyendo que eres muy buena y dedicada, cuando en realidad te estás volviendo un fantasma en la vida de los que amas. El error de fondo es creer que anularse es una prueba de amor, cuando no es más que una forma lenta de desaparecer mientras todavía respiras. Me pasé 40 años siendo la escenografía donde pasaba la vida de otros, pensando que mi valor estaba en mantener el teatro funcionando, sin ver que a la escenografía la cambian en cuanto se ve vieja o gastada. Una se acostumbra al peso en los hombros hasta que se vuelve parte del cuerpo, y lo peor es que nadie te va a decir que le pares, porque al mundo le conviene que sigas cargando lo que les toca a ellos. El despertar me llegó calladito, sin tragedias, una tarde de diciembre. Era el día que yo armaba el mitote más grande de la familia, esa cena donde me mataba en la cocina para que todo saliera perfecto. Pero ese año mi cuerpo dijo ya no, me dio una gripe de esas fuertes y un cansancio que me venía desde el alma. Por primera vez la supermujer estaba fuera de combate, y te confieso que, en el fondo, esperaba que el mundo se detuviera, que se dieran cuenta de que sin mí nada caminaba. Esperaba el caos, que me gritaran ayuda, la prueba de que yo era el motor de todo. Pero lo que oí desde mi cuarto fue lo más triste de mi vida. Oí que todo seguía igual. Desde el pasillo me llegaban las risas, el ruido de los cubiertos, las pláticas de siempre y el chocar de los vasos. Pidieron comida de fuera y resolvieron todo con una facilidad que me dolió en el alma. Nadie entró a preguntarme si se me ofrecía algo más que una pastilla. Nadie se veía perdido porque yo no estuviera en la mesa. Su vida siguió de lo más normal, sin fallas, mientras yo estaba ahí a oscuras viendo el techo. Fue en ese silencio después de la cena, oyendo la tele en la sala, cuando me cayó el 20 con un peso insoportable. Yo no era el cimiento indispensable de esa casa, yo nada más era la pieza que aceptaba desgastarse más para que ellos estuvieran cómodos sin mover un dedo. Ese vacío, el olor a comida comprada y que nadie me preguntara cómo me sentía, me mostraron que mi utilidad tenía fecha de caducidad. Me di cuenta de que me desgasté la vida construyendo algo que funcionaba perfecto sin mí, siempre y cuando tuvieran otra comodidad a la mano. Me vi las manos, ya todas marcadas por los años y la friega, y sentí un frío en la espalda al entender que mi santidad de cuidadora era, en realidad, una invisibilidad que yo misma me impuse. El mundo no se paró porque yo me detuve, nada más le dio la vuelta a mi cuerpo cansado y siguió su baile. En ese momento, el silencio de mi cuarto no era paz, era la neta más cruel. Me había vuelto un papel tapiz, que adorna mucho pero que nadie nota. Después de esa Navidad me empecé a deshacer por dentro. Pasaba horas viéndome al espejo, tratando de hallar tras las arrugas quién era esa mujer antes de que le dijeran mamá, esposa o abuela. ¿Dónde quedó la chamaca que bailaba sola o que quería estudiar filosofía? El problema no era lo que los demás me hacían, sino lo que yo había dejado que hicieran con mi existencia. Me preguntaba, si hoy me quitan todos mis títulos de utilidad, ¿qué queda de mí? El sentimiento me paralizaba porque la respuesta era un hueco absoluto, un desierto que yo misma dejé secar. Empecé a cuestionar cada sacrificio con una amargura que no conocía. ¿Por qué creí que era mi obligación aguantarle el mal humor a mi marido como si fuera culpa mía? ¿Por qué me sentía mal cuando mis hijos pagaban las consecuencias de sus propias regadas? Viví décadas siguiendo órdenes de fuera, como una marioneta orgullosa de sus hilos. Por las noches me asaltaba la duda. ¿Cuántas horas de mi única vida tiré a la basura tratando de que me aprobaran personas que ni se esfuerzan por conocerme de verdad? ¿Valió la pena cambiar mi libertad por esta gratitud tibia que recibo ahora? Ese fue el fondo de mi caída, porque entendí que la peor traición no vino de afuera, sino de mí misma. Yo fui mi propia carcelera, usando la palabra amor para justificar que me estaba borrando. Sentir que viví para los ojos del otro, para el confort del otro y para la paz del otro, me dolía en el pecho. Lloré por la mujer que nunca floreció porque estaba muy ocupada sirviendo de abono para los demás. Sentirse una extraña en tu propia historia es una soledad que no se quita ni con la casa llena. Por fin estaba viendo al abismo de haber sido todo para todos, pero nada para mí. La neta que aprendí, y que hoy me quema en la garganta, es que el amor que te pide desaparecer no es amor, es consumo. Nos enseñaron que la mayor prueba de cariño es entregarse toda, pero te lo digo yo que ya no tengo tiempo que perder. Si para amar a alguien tienes que dejar de existir, ese sentimiento es un parásito, no un lazo. Esa idea de que el sacrificio es la base de la familia es la mentira más grande que nos han contado para tenernos controladitas y calladas. El mundo no te va a dar las gracias por volverte una sombra,
se va a acostumbrar a que no tengas límites y va a tomar tu cansancio como si fuera tu obligación natural. La verdad es bien simple y duele. Nadie va a venir a salvarte de ti misma, y nadie va a tocar a tu puerta para devolverte los años que les regalaste a quienes ni te los pidieron. Olvida esa idea romántica de que vales por lo que sirves o por cuanto aguantas sin chistar. La pura neta es que eres reemplazable en todo lo que haces, menos en ser tú misma, y justo esa es la única parte que descuidas diario. El sacrificio constante no trae gratitud, trae dependencia y falta de respeto, porque la gente no valora lo que siempre está ahí y no cuesta. Cuando te anulas para hacer feliz a otro, no eres virtuosa, le estás echando mentiras a tu propia vida y les enseñas a los demás a amar a una sombra, no a una mujer de carne y hueso. Ser la buena siempre es nada más una forma de cobardía disfrazada de santidad, y el precio es pasar la vida entera sin que nadie te conozca o te quiera de verdad por lo que eres, sino nada más por lo que haces. Mírate las manos ahorita que me oyes y dime, ¿cuánto de lo que hiciste hoy fue por gusto y cuánto por miedo a quedar mal? Te veo corriendo para cumplir con todo, sintiendo esa culpa que muerde cada que te quieres sentar 10 minutos, como si descansar fuera un pecado contra tu familia. Crees que estás dejando un legado de amor, pero nada más estás enseñando a tus hijos y a tu pareja a usarte sin que les remuerda la conciencia. Estás sembrando un futuro donde, en 30 años, vas a estar justo donde estoy yo, viendo atrás y dándote cuenta de que tu vida fue un borrador escrito por manos ajenas. Eso de anularte es la semilla de la soledad que te va a brotar mañana, y yo te pregunto, ¿de veras quieres llegar al final siendo una desconocida para ti misma? ¿Qué pasa si hoy te detienes? ¿Se acaba el mundo o nada más se les tambalea la comodidad a los de junto? Estás siguiendo mis pasos, creyendo que aguantar es una virtud cuando es nada más una forma lenta de apagarte. Cada que dices sí queriendo decir no, le escarbas un poquito más a la tumba de tus sueños. Si siguieras así, sin cambiar ni un pelo, ¿cómo te vas a ver al espejo en 20 años? ¿Aguantas la idea de que tu paso por este mundo se resuma a resolver broncas que no eran tuyas y a quitarles las piedras del camino a los que tenían que tropezar para crecer? Sale muy caro posponer tu vida, y ya lo estás pagando con ese cansancio que no se te quita y con ese vacío que ni el quehacer ni los éxitos de otros pueden llenar. No te digo que dejes a tu familia, que renuncies o que te vayas de la ciudad mañana, sino que empieces a practicar la decepción necesaria. Lo que te digo es simple y se puede hacer. Aprende a dejar que algo se rompa de vez en cuando y no corras a arreglarlo. Deja que los demás sientan el peso de lo que eligen y de sus propios desmadres, aunque chillen o aunque se ponga pesado el ambiente en la casa por un rato. Empieza apartando 1 hora de tu día, o que sean 30 minutos, donde dejes de existir para el mundo y estés presente nada más para ti, sin celular, sin listas, sin deberes. No esperes a que todo esté perfecto o a que alguien te dé permiso, porque ese permiso nunca va a llegar de afuera. El primer paso es soltar el papel de salvadora y aceptar que eres humana, imperfecta y dueña de tu tiempo, empezando ahorita, antes de que se acabe el día y te vuelvas a perder sirviéndoles a otros. Veo mis 78 años y veo un mapa de caminos que nunca anduve porque estaba ocupada pavimentándoles el paso a los demás. Lo que duele no es la vejez ni que el cuerpo ya no jale igual, sino el arrepentimiento de haber pasado décadas viviendo una mentira piadosa. Me tomó más de 7 décadas aprender a decir no sin sentir que estaba pecando, y esa verdad viene con una tristeza seca, de esa que no es lástima, sino la claridad de quien ve que a su reloj de arena ya le queda lo último. Si pudiera cambiar todos los aplausos, todas las cenas de domingo y todos los halagos sobre mi fuerza por nada más 10 años de una vida de verdad, lo haría sin pensarlo ni un segundo. El contraste entre los años de servidumbre y los poquitos años de libertad que tengo ahorita es la prueba de que la vida real empieza cuando dejas de pedir perdón por existir. Nadie te dice que arrepentirse no es por lo que hiciste mal, sino por todo lo que dejaste de hacer por andar de correcta. Veo mi pasado y veo a una mujer que fue muy eficiente para todo, menos para su propia felicidad. El tiempo que me queda es poquito, pero ya es mío. Y cada minuto que paso haciendo lo que yo quiero pesa más que 30 años de entrega ciega. No quiero que me perdones ni que me tengas lástima. Quiero que entiendas la urgencia de mi voz. El tiempo perdido no regresa. Se vuelve historias para avisarles a las que todavía pueden cambiar de rumbo. Estoy vieja, sí, pero por fin estoy despierta, y el dolor de haber despertado tarde es lo que me da el derecho de sacudirte por los hombros antes de que tu propio tiempo se vuelva silencio. El tiempo no se va a frenar para que te organices, y nadie, pero nadie,
Va a venir a darte un permiso firmado para que te pongas primero. Tienes que elegir, o sigues siendo una sombra cómoda para los demás, o te arriesgas a ser una mujer de verdad, con límites, con ganas y con voz. Yo me tardé 70 años en aprender a decir no sin sentir que cargaba al mundo. Dime de corazón, ¿cuántos años más piensas desperdiciar tú hasta entender que tu vida es tuya y de nadie más? No cometas el error de morir antes de haber vivido ni un día donde tu felicidad fuera lo importante y no nada más las obras del banquete de otros. El reloj sigue corriendo, los que tanto cuidas van a sobrevivir sin que tú te anules, pero tú no vas a sobrevivir al peso de haber sido nada más un borrador de ti misma. Escoge ahorita que todavía hay luz, o acepta que vas a ser nada más el recuerdo de alguien que sirvió de mucho, pero que nunca llegó a ser.